La fórmula es simple. Piensa, actúa, persiste. Usted se despertó hoy con los mismos problemas de ayer, la misma cuenta bancaria, los mismos miedos, la misma sensación de que la vida está pasando y usted está observando desde la platea. Mientras tanto, en este exacto momento hay alguien construyendo un imperio. Alguien que comenzó con menos de lo que usted tiene ahora. La diferencia no es suerte, no es una cuna de oro, no es networking. La diferencia es un puente invisible que separa a los que sueñan de los que conquistan. Este puente tiene un nombre que la mayoría de las personas evitan pronunciar: disciplina. Napoleon Hill pasó 20 años estudiando a los hombres más ricos del mundo. Carnegie, Ford, Edison, Rockefeller. Todos ellos cruzaron este puente. Y hoy usted va a descubrir exactamente cómo hacerlo. En los próximos 35 minutos, voy a revelar los 11 principios que transformaron fracasados en leyendas. Pero atención, esto no es para quien quiere una vida fácil. Esto es para quien está dispuesto a convertirse en el arquitecto de su propia fortuna. La pregunta es, ¿está listo para construir su puente o va a seguir mirando al otro lado? Todo lo que la mente humana puede concebir y creer, puede lograrlo. Pare todo lo que está haciendo. Cierre los ojos por 10 segundos y visualice su vida ideal. ¿La vio? Ese momento que usted acaba de vivir no sucedió en el futuro. Sucedió ahora, en su mente. Y su mente es la máquina más poderosa que existe en el universo. Napoleon Hill descubrió algo que revolucionó el concepto de riqueza. Sus pensamientos son semillas, y las semillas plantadas con convicción se convierten en árboles que dan frutos de oro. Thomas Edison tuvo esta revelación a los 12 años, cuando fue expulsado de la escuela por ser demasiado limitado para aprender. El profesor no sabía que estaba despidiendo al futuro inventor de más de 1000 patentes. Edison no cambió su inteligencia. Edison cambió sus pensamientos sobre su inteligencia. Cuando usted piensa que es pobre, su mente trabaja 24 horas al día para probar que usted tiene razón. Ella encuentra evidencias, justificaciones, razones. Pero cuando usted piensa que está destinado a la riqueza, esa misma mente se convierte en una máquina de oportunidades. La mayoría de las personas usa la mente como un basurero. Pensamientos derrotistas, miedos ancestrales, creencias limitantes. Alimentan la mente con veneno y después se preguntan por qué la vida tiene un sabor amargo. Usted necesita entender una verdad brutal. Su estado financiero actual es solo el reflejo de sus pensamientos dominantes de los últimos años. Si no le gusta lo que ve, no cambie su cuenta bancaria. Cambie sus pensamientos. Henry Ford decía que tanto el que piensa que puede como el que piensa que no puede están en lo cierto. La diferencia está en la programación mental. Ford programó su mente para ver posibilidades donde otros veían imposibilidades. ¿El resultado? Él revolucionó el mundo y se convirtió en uno de los hombres más ricos de la historia. Pero existe un secreto que pocos conocen sobre el poder del pensamiento. Un secreto que Andrew Carnegie le susurró a Napoleon Hill y que cambió el destino de millones de personas. El deseo es el punto de partida de toda conquista. ¿Alguna vez ha deseado algo con tanta intensidad que llegó a sentir dolor físico? No estoy hablando de voluntad, estoy hablando de deseo ardiente. La diferencia entre voluntad y deseo ardiente es la misma diferencia entre una vela y un incendio. Edwin Barnes tenía 25 años cuando se bajó del tren en Nueva York con 5 centavos en el bolsillo. Él no quería trabajar para Thomas Edison. Él deseaba ardientemente ser socio de Edison. La diferencia estaba en la intensidad química del deseo. Barnes fue rechazado en la primera entrevista. Edison ni siquiera lo contrató. Pero Barnes no se fue. Él se quedó en la oficina, trabajando gratis, limpiando el piso, organizando papeles. La gente se reía de él. Lo llamaban loco. 5 años después, Barnes era socio de Edison y millonario. El deseo ardiente no es romántico, es científico. Cuando usted desea algo con suficiente intensidad, su cerebro entra en un estado de alerta constante.
Comienza a percibir oportunidades que siempre estuvieron allí, pero que usted no veía porque su deseo era débil. La mayoría de las personas confunde el deseo ardiente con la prisa. Quieren resultados en 30 días, 60 días. Barnes esperó 5 años. El deseo ardiente tiene paciencia infinita, pero nunca se rinde. Cuando Hill le preguntó a Barnes cuál era su secreto, él respondió algo que cambió la historia del desarrollo personal. Yo quemé todos los puentes. No había un plan B. Era Edison. Ahí está la química de la transformación. Deseo ardiente más ausencia de plan de escape. Cuando usted elimina la posibilidad de retroceder, su mente deja de buscar salidas y comienza a buscar entradas. John D. Rockefeller comenzó con un préstamo de $1,000, pero antes de tomar ese dinero, pasó 3 años alimentando el deseo ardiente de convertirse en el rey del petróleo. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que sucedería. La diferencia entre Rockefeller y usted no está en el dinero inicial, está en la temperatura del deseo. Rockefeller deseaba con 100 grados de intensidad. La mayoría de las personas desean con 30 grados. Y luego se preguntan por qué no hierve. Pero el deseo ardiente por sí solo no es suficiente. Necesita un combustible específico. Un combustible que Carnegie consideraba más valioso que todo el oro del mundo. La fe es la única antítesis conocida del fracaso. ¿Alguna vez ha intentado explicarle a alguien por qué está seguro de que va a lograr algo, incluso sin evidencia? ¿Y la persona lo miró como si estuviera loco? Felicidades. Usted estaba experimentando la verdadera fe. La fe no es religión, la fe es ciencia aplicada. Es la habilidad de ver el resultado antes de que se materialice. Es creer en lo invisible hasta que se vuelva visible. Napoleon Hill descubrió que todos los hombres ricos que estudió poseían una característica en común. Actuaban como si el éxito fuera inevitable, incluso cuando todas las evidencias apuntaban a lo contrario. Cuando Henry Ford decidió crear el motor V8, sus ingenieros dijeron que era imposible. Ford respondió: «Constrúyanlo de todos modos». Pasaron 2 años. Los ingenieros regresaron. «Señor Ford, realmente es imposible». Ford los miró a los ojos y dijo: «Continúen. Quiero que funcione». 6 meses después, el motor V8 estaba listo. Ford no tenía un conocimiento técnico superior al de los ingenieros. Ford tenía fe científica. Él programó su mente para aceptar solo un resultado: el éxito. La fe funciona como un imán mental. Atrae las circunstancias, las personas y las oportunidades necesarias para transformar el deseo en realidad. Pero aquí está el secreto que nadie le cuenta. La fe necesita ser alimentada diariamente. Andrew Carnegie alimentaba su fe todas las mañanas durante 30 minutos. Se miraba en el espejo y repetía sus objetivos como si ya fueran una realidad. No se estaba mintiendo a sí mismo. Estaba programando su mente subconsciente. Su mente subconsciente no distingue entre la realidad y la imaginación vívida. Cuando usted alimenta su fe con visualizaciones intensas, su mente subconsciente comienza a trabajar 24 horas al día para materializar esas imágenes. La mayoría de las personas alimentan su fe una vez por semana, el domingo, durante 10 minutos. Después pasan el resto de la semana alimentando sus dudas con conversaciones negativas, noticias pesimistas, personas derrotistas. Usted no puede plantar semillas de fe por la mañana y regarlas con veneno de duda por la tarde. La fe es como un jardín. Necesita ser cultivada todos los días. Pero existe una herramienta que potencia la fe de forma extraordinaria. Una herramienta que Walt Disney usó para crear un imperio de entretenimiento que comenzó con un dibujo de un ratón. Usted es el producto de sus propios pensamientos. En este exacto momento, hay una conversación ocurriendo en su cabeza. Una voz está comentando sobre este video, analizando las palabras, de acuerdo o en desacuerdo. Esa voz nunca se detiene. Y aquí está el secreto que va a cambiar su vida. Usted puede elegir lo que esa voz dice. La autosugestión es el método por el cual usted controla los pensamientos que llegan a su mente subconsciente. Es literalmente el control remoto de su destino.
Walt Disney estaba en bancarrota a los 22 años cuando creó a Mickey Mouse. Pero Disney no se veía como un fracasado. Él usaba la autosugestión todos los días, repitiéndose a sí mismo: soy el creador del estudio de entretenimiento más grande del mundo. La gente se reía. Disney seguía repitiéndolo. 40 años después, Disney ya no lo repetía. Lo estaba viviendo. La autosugestión funciona porque su mente subconsciente acepta como verdadero cualquier pensamiento repetido con emoción y convicción. No juzga, no cuestiona, solo ejecuta. Cuando usted repite, nunca lo voy a lograr con emoción de frustración, su mente subconsciente lo acepta como una orden. Comienza a sabotear sus intentos para probar que usted tiene razón. Pero cuando usted repite, estoy destinado a la riqueza, con emoción de convicción, su mente subconsciente también lo acepta como una orden. Comienza a trabajar para materializar esa realidad. Charles Schwab usaba una técnica de autosugestión que Hill llamaba la fórmula mágica. Cada noche, antes de dormir, Schwab escribía en un papel cuál sería su mayor logro del día siguiente. Lo leía 3 veces en voz alta, quemaba el papel y se dormía. Schwab se convirtió en el primer presidente de la US Steel Corporation y ganó más de $1 millón por año, en una época en la que eso era una fortuna astronómica. La mayoría de las personas usa la autosugestión negativa sin darse cuenta. Se despiertan hablando de problemas, pasan el día quejándose, se duermen preocupadas. Después se preguntan por qué la vida es una lucha constante. Usted necesita tomar el control de la conversación que ocurre en su cabeza. Si usted no programa su mente conscientemente, ella será programada por el azar, por los medios de comunicación, por las personas negativas a su alrededor. Pero la autosugestión es solo el comienzo. Existe un tipo de conocimiento que vale más que todos los títulos del mundo. El conocimiento es solo poder en potencial. Solo se convierte en poder cuando se organiza en planes definitivos de acción. ¿Conoce a alguien que sabe mucho sobre todo, pero no logra aplicar nada en la práctica? Henry Ford era exactamente lo opuesto. No tenía educación formal, no sabía matemáticas avanzadas, no hablaba idiomas, pero Ford sabía exactamente dónde encontrar cualquier información que necesitara. Cuando un grupo de abogados intentó humillar a Ford en un tribunal, llamándolo ignorante, Ford respondió: ¿por qué debería llenar mi mente con conocimientos generales cuando tengo hombres a mi alrededor que pueden proporcionarme cualquier conocimiento que yo necesite? Ford entendió el secreto. No se trata de saberlo todo, se trata de saber cómo acceder a todo. El conocimiento especializado tiene 2 formas: el conocimiento que usted posee y el conocimiento que usted puede obtener a través de otras personas. Ford dominaba la segunda forma. Andrew Carnegie, el hombre más rico de América en ese momento, admitió que sabía muy poco sobre la producción técnica de acero. Pero Carnegie sabía cómo reunir a las personas que conocían cada aspecto del negocio. Él transformó el conocimiento especializado de otros en su propia fortuna. La mayoría de las personas comete el error fatal de intentar ser especialistas en todo. Acumulan títulos, hacen cursos interminables, leen miles de libros, pero nunca aplican nada de forma concentrada. John D. Rockefeller se especializó en una única cosa: organizar recursos para crear valor. Él no extraía petróleo, no lo refinaba, no lo transportaba, pero Rockefeller sabía cómo coordinar todas esas actividades de la forma más eficiente que cualquier otro hombre en América. El conocimiento especializado no proviene solo de libros o escuelas. Proviene de la experiencia práctica, de la observación enfocada, del análisis de resultados. Edison realizó más de 10,000 experimentos antes de inventar la bombilla incandescente. Cada fracaso era conocimiento especializado sobre lo que no funcionaba. Usted necesita decidir ahora en qué área específica se va a convertir en una autoridad indiscutible. ¿Qué conocimiento especializado va a dominar en los próximos 5 años? Recuerde, en un mundo de generalistas, el especialista es rey, pero incluso el rey necesita consejeros. Y eso nos lleva al próximo principio que Carnegie consideraba el más poderoso de todos:
La imaginación es más importante que el conocimiento. Einstein dijo esto, pero Napoleon Hill lo probó. A través de la imaginación, usted puede combinar viejas ideas de maneras nuevas, crear soluciones para problemas que aún no existen y visualizar realidades que todavía no se han materializado. Existen dos formas de imaginación: sintética y creativa. La imaginación sintética combina conceptos existentes en nuevas formas. La imaginación creativa crea algo completamente nuevo de la nada. Coca-Cola nació de la imaginación sintética del Dr. Pemberton, que combinó extracto de coca, nuez de cola y agua carbonatada. Ray Kroc usó la imaginación sintética para transformar una hamburguesería de los hermanos McDonald en el imperio de comida rápida más grande del mundo. Pero Thomas Edison usaba la imaginación creativa. Él lograba ver inventos que no existían, trabajar los detalles mentalmente antes de construir cualquier prototipo. Edison dijo que sus mejores ideas venían en estados entre el sueño y la vigilia, cuando la mente consciente se relajaba y la imaginación quedaba libre. La imaginación no es fantasía, es ingeniería mental. Cuando usted imagina un resultado específico con todos los detalles sensoriales, ¿cómo se va a sentir? ¿Qué va a ver? ¿Qué va a escuchar? Su mente subconsciente lo interpreta como una meta a ser alcanzada. Walt Disney imaginó un parque de atracciones donde niños y adultos pudieran divertirse juntos. Nadie había hecho eso antes. Los consultores dijeron que era una locura. Disney siguió imaginando, dibujando, planeando. Disneylandia abrió en 1955 y cambió para siempre la industria del entretenimiento. La mayoría de las personas usa la imaginación para crear escenarios de fracaso. Se imaginan todo lo que puede salir mal, visualizan situaciones vergonzosas, crean películas mentales de desastres futuros. Después se sorprenden cuando esas cosas suceden. Su imaginación es como una máquina de producción cinematográfica. Siempre está creando películas mentales. La cuestión ¿es usted el director de esas películas o solo un espectador pasivo? Henry Ford imaginó autos siendo producidos en línea de montaje años antes de construir la primera fábrica. Él vio a obreros especializados, cada uno haciendo una tarea específica, autos saliendo listos cada pocos minutos. Ford no copió a nadie porque nadie había hecho eso antes. Él creó a partir de la imaginación pura, pero la imaginación por sí sola no construye imperios. Necesita algo que transforme los sueños en acción concreta. Un objetivo sin un plan es solo un deseo. ¿Alguna vez ha notado que la mayoría de las personas planifica sus vacaciones con más cuidado que su vida financiera? Buscan hoteles, comparan precios, hacen itinerarios detallados para una semana de placer. Pero cuando se trata de construir riqueza, simplemente esperan que suceda. Napoleon Hill descubrió que todos los hombres ricos estudiados por él seguían planes escritos y definitivos. No confiaban en la suerte, en el azar o en la inspiración del momento. Tenían mapas claros para llegar a donde querían. Andrew Carnegie planificó su jubilación a los 35 años, cuando todavía era relativamente pobre. Escribió exactamente cómo ibas a acumular $50 millones y en cuánto tiempo. Carnegie no solo alcanzó esa meta, sino que la superó. La planificación organizada tiene 6 elementos fundamentales: objetivo específico, plazo definido, plan de acción detallado, recursos necesarios, obstáculos previstos y beneficios esperados. Charles Schwab aplicó la planificación organizada de una forma que Hill llamó el método de los $25,000. Todos los días, Schwab listaba las 6 tareas más importantes del día en orden de prioridad. Trabajaba en la primera hasta terminarla, luego pasaba a la segunda, y así sucesivamente. Schwab dijo que este método valió más para su carrera que cualquier otra cosa que había aprendido. Llegó a pagar $25,000 por el concepto, una fortuna en esa época. La mayoría de las personas falla en la planificación porque confunde la actividad con el progreso. Hacen listas enormes, marcan reuniones innecesarias, crean sistemas complicados, pero nunca se preguntan: ¿esta acción me acerca a mi objetivo principal? Henry Ford
Planificó el modelo T 5 años antes de producirlo. Él dibujó cada pieza, calculó cada costo, previó cada problema. Cuando el auto finalmente llegó al mercado, Ford sabía exactamente cuánto costaría producir y cuánto iba a ganar. La planificación organizada no es rigidez, es flexibilidad inteligente. Usted necesita un plan claro, pero también necesita estar dispuesto a ajustarlo cuando aparezca nueva información. Thomas Edison planificó meticulosamente cada invento, pero también estaba preparado para modificar sus planes basándose en los resultados de los experimentos. Edison decía que no había fracasos, solo descubrimientos de métodos que no funcionaban. Pero incluso el mejor plan del mundo no funciona si usted intenta ejecutarlo solo. Existe un principio que multiplica el poder de cualquier planificación. La historia de cada hombre exitoso contiene evidencias de que tuvo el coraje de decidir. En este exacto momento, mientras usted ve este video, millones de personas están paralizadas por la indecisión. Saben lo que quieren, saben lo que necesitan hacer, pero no logran tomar la decisión final. Y mientras ellas dudan, otras personas deciden y conquistan. Napoleon Hill estudió más de 25,000 casos de fracaso y descubrió algo aterrador. El 98% de las personas que fracasaron tenían el hábito de posponer las decisiones importantes. Recopilaban información infinitamente, pedían opiniones a todo el mundo, esperaban el momento perfecto que nunca llegaba. Henry Ford tomó la decisión más importante de su vida en 30 segundos. Él decidió que iba a producir un auto que cualquier trabajador estadounidense pudiera comprar. Todo el mundo dijo que era imposible. Ford no debatió, no investigó más. Él decidió y comenzó a trabajar. La decisión rápida tiene una fuerza magnética. Cuando usted decide con firmeza y convicción, el universo comienza a reorganizarse a su alrededor. Las oportunidades aparecen, las personas correctas surgen, los recursos se materializan. Pero existe una diferencia crucial entre la decisión y la terquedad. Las personas exitosas deciden rápido y cambian despacio. Las personas fracasadas deciden despacio y cambian rápido. John D. Rockefeller decidió en una conversación de 15 minutos que iba a dominar la industria del petróleo. Tenía solo 23 años y un capital limitado, pero Rockefeller nunca más cuestionó esa decisión. Pasó los próximos 40 años ejecutándola. La indecisión es un virus mental. Contamina todas las áreas de su vida. Cuando usted no logra decidir sobre su carrera, tampoco logra decidir sobre relaciones, inversiones, cambios necesarios. Edwin Barnes decidió en segundos que sería socio de Thomas Edison. No sabía cómo, no tenía contactos, no tenía dinero. Pero Barnes había decidido. Y una decisión firme genera la energía suficiente para superar cualquier obstáculo. La mayoría de las personas espera tener certeza antes de decidir. Las personas ricas saben que la certeza viene después de la decisión, nunca antes. La decisión crea el camino. La duda destruye las oportunidades. Abraham Lincoln decidió a los 40 años que sería presidente de los Estados Unidos. Había perdido varias elecciones, era considerado inexperto, se enfrentaba a oponentes más calificados. Pero Lincoln había decidido. Usted necesita decidir ahora sobre su vida financiera. No mañana, no la próxima semana. Ahora, porque mientras usted duda, alguien está decidiendo tomar su lugar. La persistencia es para el carácter del hombre lo que el carbono es para el acero. Thomas Edison falló 10,000 veces antes de crear la bombilla incandescente. Cuando un reportero le preguntó cómo se sentía por haber fallado tanto, Edison respondió: "No fallé 10,000 veces. Descubrí 10,000 maneras que no funcionan". Esa es la diferencia entre la persistencia y la terquedad. La persistencia es seguir intentando con inteligencia adaptada. La terquedad es repetir los mismos errores esperando resultados diferentes. Napoleon Hill descubrió que la persistencia es el factor que más distingue a los ganadores de los perdedores. Cualquier persona puede comenzar. Pocas personas logran continuar cuando las cosas se ponen difíciles.
Henry Ford tardó 2 años en conseguir financiación para su primera empresa automotriz. Fue rechazado por todos los bancos de Detroit. Ford podría haber desistido y vuelto a trabajar como mecánico. En cambio, siguió perfeccionando su presentación hasta encontrar un inversor que creyera en su visión. La persistencia no se trata solo de no rendirse, se trata de mejorar con cada intento. Se trata de aprender de cada no, ajustar el enfoque, volver más fuerte. El coronel Sanders tenía 62 años cuando decidió franquiciar su receta de pollo frito. Fue rechazado 1009 veces antes de conseguir el primer sí. Hoy, KFC es una de las cadenas de alimentación más grandes del mundo. La mayoría de las personas se rinden en el primer no. Las personas ricas saben que el primer no es solo el precio de entrada al juego. El verdadero juego comienza después del 10º no. Edwin Barnes trabajó 5 años sin salario en la oficina de Edison, antes de conseguir la oportunidad que lo hizo millonario. 5 años de persistencia silenciosa, siendo ridiculizado, siendo llamado loco. Pero Barnes sabía que la persistencia eventualmente vence la resistencia. La persistencia tiene 4 pilares: propósito definido, deseo ardiente, plan organizado y mente cerrada contra influencias negativas. Cuando estos 4 elementos se combinan, crean una fuerza irresistible. John D. Rockefeller dijo que la habilidad más valiosa que un joven puede desarrollar es la persistencia. No existe sustituto para la persistencia. El talento no lo sustituye, el genio no lo sustituye, la educación no lo sustituye. Solo la persistencia y la determinación son omnipotentes. Usted va a enfrentar derrotas, va a ser rechazado, va a cuestionarse si vale la pena continuar. En esos momentos, recuerde, la victoria siempre llega para quien persiste más tiempo de lo que el obstáculo resiste. Pero la persistencia sin dirección es como remar un barco sin brújula. Usted necesita algo que guíe sus esfuerzos. Ninguna mente individual puede alcanzar un éxito duradero sin la cooperación de otras mentes. Andrew Carnegie construyó un imperio de acero no porque fuera el mejor metalúrgico del mundo, sino porque sabía cómo reunir a las mejores mentes de la industria en torno a un objetivo común. Carnegie creó lo que Napoleon Hill llamó la mente colectiva, un grupo de personas trabajando en perfecta armonía. La mente colectiva no se trata de tener empleados, se trata de tener socios mentales, personas que comparten su visión, complementan sus habilidades y compensan sus debilidades. Henry Ford revolucionó la industria automotriz no trabajando solo, sino creando una mente colectiva con especialistas en producción, ingeniería, finanzas y marketing. Ford sabía que su genialidad estaba en coordinar otras genialidades. Thomas Edison tenía una mente colectiva de 21 asistentes, cada uno especialista en un área específica. Edison no inventaba solo. Él orquestaba invenciones a través de la combinación de mentes brillantes trabajando en sincronización. La mente colectiva opera en 2 niveles: armonía de propósito y armonía de esfuerzo. La armonía de propósito significa que todos los miembros quieren el mismo resultado. La armonía de esfuerzo significa que todos trabajan coordinadamente para lograr ese resultado. John D. Rockefeller creó una mente colectiva con los principales ejecutivos de la Standard Oil. Se reunían todas las semanas para analizar cada aspecto del negocio. Rockefeller decía que las decisiones tomadas en grupo siempre eran superiores a las decisiones individuales. La mayoría de las personas intenta hacer todo sola. Creen que pedir ayuda es señal de debilidad. En realidad, la capacidad de formar y liderar una mente colectiva es la característica distintiva de todos los grandes líderes de la historia. Walt Disney creó una mente colectiva con animadores, guionistas, músicos e ingenieros. Disney no sabía dibujar mejor que sus animadores, ni componer mejor que sus músicos. Pero Disney sabía cómo hacer que todas esas mentes trabajaran en armonía para crear magia. La mente colectiva multiplica no solo el conocimiento y las habilidades, sino también la intuición y la creatividad. Cuando mentes sintonizadas trabajan juntas, generan ideas que ninguna mente individual podría alcanzar sola. Ray Kroc
transformó McDonald's en el imperio de comida rápida más grande del mundo a través de una mente colectiva con franquiciados, proveedores y ejecutivos. Kroc sabía que su éxito dependía del éxito de cada miembro de su mente colectiva. Usted necesita identificar ahora quién formará parte de su mente colectiva. ¿Qué personas comparten su visión y pueden acelerar su camino hacia el éxito? El subconsciente nunca duerme. Está trabajando constantemente, influenciando sus pensamientos, decisiones y acciones. Su mente subconsciente es como un jardín fértil. Hará crecer cualquier semilla que usted plante, ya sea de éxito o fracaso, riqueza o pobreza, coraje o miedo. No distingue entre positivo y negativo. Solo ejecuta. Thomas Edison descubrió cómo usar el subconsciente conscientemente. Tenía un sillón especial donde se relajaba cuando enfrentaba problemas técnicos difíciles. Edison sostenía esferas de metal en las manos. Cuando comenzaba a dormirse, las esferas se caían. El ruido lo despertaba y frecuentemente tenía la solución al problema. Edison estaba accediendo a lo que los neurocientíficos hoy llaman la red por defecto del cerebro. El estado mental donde hacemos conexiones creativas entre ideas aparentemente no relacionadas. Napoleon Hill descubrió que todos los hombres ricos que estudió tenían métodos para programar su subconsciente con objetivos específicos. Sabían que el subconsciente trabaja 24 horas al día para materializar cualquier pensamiento que sea alimentado con emoción y repetición. Andrew Carnegie programaba su subconsciente todas las noches antes de dormir. Visualizaba sus objetivos como si ya fueran una realidad. Sentía las emociones del éxito. Veía los detalles específicos de sus conquistas. Carnegie estaba literalmente dándole instrucciones de trabajo a su subconsciente. Su subconsciente influye en su postura corporal, tono de voz, expresiones faciales, elección de palabras. Las personas entrenadas logran identificar en segundos si usted está programado para el éxito o para el fracaso, solo observando esas señales inconscientes. Henry Ford programó su subconsciente con la idea de la producción en masa años antes de tener una fábrica. Visualizaba autos siendo ensamblados rápidamente, obreros especializados, costos bajos. Cuando Ford finalmente construyó su línea de producción, estaba solo materializando algo que ya existía en su subconsciente. La mayoría de las personas programa el subconsciente accidentalmente con miedos, dudas y limitaciones. Ven noticias negativas antes de dormir, hablan sobre problemas financieros, se enfocan en lo que no quieren. El subconsciente absorbe todo eso y trabaja para confirmar esas expectativas negativas. John D. Rockefeller tenía una rutina específica para programar su subconsciente. Se despertaba 30 minutos antes todos los días y usaba ese tiempo para alimentar su mente con pensamientos de abundancia, oportunidades y crecimiento. El subconsciente no entiende el lenguaje negativo. Cuando usted piensa, no quiero ser pobre, el subconsciente se enfoca en la palabra pobre y trabaja para materializar la pobreza. Cuando usted piensa, soy próspero, el subconsciente se enfoca en próspero y trabaja para crear prosperidad. Ray Kroc descubrió esto cuando estaba expandiendo McDonald's. En lugar de pensar, no puedo fallar, Kroc programaba su subconsciente pensando, voy a crear el sistema de restaurantes más grande del mundo. La diferencia en el lenguaje mental creó una diferencia en el resultado real. Usted necesita convertirse en el guardián de sus pensamientos. Todo lo que entra en su mente está programando su subconsciente. Elija conscientemente lo que lee, ve, escucha y con quién habla. Hemos llegado al final de esta jornada, pero en realidad, estamos apenas en el comienzo de su transformación real. Durante los últimos 35 minutos, usted descubrió los mismos principios que transformaron a hombres comunes en leyendas. El pensamiento como materia prima, el deseo ardiente como combustible, la fe como fuerza motriz, la autosugestión como herramienta de programación, el conocimiento especializado como arma, la imaginación como laboratorio, la planificación como arquitectura, la decisión como divisor de aguas, la persistencia como garantía de victoria.
la mente colectiva como multiplicador de poder y el subconsciente como socio silencioso. Pero los principios sin acción son solo filosofía bonita. La diferencia entre usted y Edison, Ford, Carnegie, Rockefeller no está en el conocimiento, está en la aplicación. Edison no se convirtió en el mayor inventor del mundo escuchando conferencias sobre invención. Ford no revolucionó la industria leyendo libros sobre automóviles. Carnegie no construyó un imperio de acero estudiando teorías sobre la riqueza. Ellos aplicaron. Ellos experimentaron. Ellos fallaron. Ellos ajustaron. Ellos persistieron. En este momento usted tiene dos opciones. La primera es cerrar este video, volver a su rutina normal y seguir viviendo la misma vida de siempre. Dentro de 5 años, usted estará en el mismo lugar, con los mismos problemas, las mismas excusas. La segunda opción es decidir ahora que su vida mediocre ha terminado. Decidir que va a aplicar estos principios comenzando hoy. Decidir que va a convertirse en el arquitecto de su propia fortuna. La elección es suya. Pero recuerde, el tiempo no espera por nadie. Mientras usted duda, alguien está aplicando estos principios y construyendo el futuro que podría ser suyo. Napoleon Hill dijo: "El único límite para su logro de mañana son sus dudas de hoy". Sus dudas no son hechos, son solo pensamientos que usted elige alimentar. Deje de alimentar sus dudas. Comience a alimentar su grandeza. El mundo necesita su contribución única. Hay un problema en el mundo que solo usted puede resolver. Hay una vida que solo usted puede vivir. Hay una fortuna que solo usted puede construir. Pero todo esto solo sucede si usted decide ahora. Si este contenido despertó algo dentro de usted, si reconoció que ha llegado el momento de tomar el control de su vida financiera, escriba en los comentarios una palabra simple: decido. No escriba párrafos, no explique por qué. Solo escriba: decido. Esa será su declaración pública de que ya no aceptará una vida mediocre, que van a aplicar estos principios, que va a convertirse en la persona que siempre supo que podía ser. Y si quiere seguir recibiendo contenido que transforma el conocimiento en resultados prácticos, suscríbase al canal y active las notificaciones, porque su camino hacia la riqueza y el éxito acaba de comenzar.